En nuestro pueblo se come con las manos y se escucha con el alma. Y hay advertencias que se repiten como rezo y como cercado. No mirar al punzo, no pisarlo, no tentar lo que duerme bajo la hierba. Los viejos las dicen sentados en los umbrales, las madres las susurran mientras atan el pelo a los niños, y los jóvenes las repiten sin creer del todo hasta que algo, una vez, los obliga a recordar. Así comienza la historia de la Dalajita basurera que encontró una luz donde nadie debía buscarla. Ella se llamaba Maya, aunque al pueblo le gustaba añadirle un apodo que variaba cada semana según la mala suerte o la buena racha. Dalajita basurera, la que no se avergüenza de la basura ajena porque su propia casa nunca tuvo suficientes cosas como para despreciarlas. Al amanecer, cuando la niebla aún pegaba sobre el barro y los perros dormían con las patas sucias, Maya ya iba por los caminos con su supot al hombro. Supot, una bolsa de tela curtida que su madre había cosido con retazos de camisetas y de harapos, fuerte para sostener latas, trozos de metal, pedazos de vidrio que podían venderse a la ciudad y, por qué no, algo que tuviera la forma o el olor de una pequeña alegría. El basurero del pueblo no era un sitio para cuentos. Era un conjunto de volcanes de olor, donde el calor del sol hacía que la basura exhalara recuerdos en forma de olores: pan rancio, limón podrido, aceite recalentado y a veces un perfume débil de colonia que hablaba de bodas que ya no existían. Maya conocía cada rincón de ese sitio mejor que muchas casas. Sabía dónde encontrar aluminio limpio, dónde buscar papeles que aún valieran y, cuando el ánimo la dejaba, encontraba juguetes rotos que podía llevar a su hermana pequeña para que los reparara con palitos y mucha paciencia. Aquella mañana, mientras sus dedos buscaban entre las costras y los pliegues, vio un destello. No era el reflejo habitual del metal al sol, era una luz pequeña, cálida, como un corazón encendido que latía bajo la podredumbre. Tenía la fuerza de una luciérnaga y la resistencia de una chispa que se niega a morir. Maya se inclinó. Entre plásticos y hojas apelmazadas, descubrió un montículo de tierra suelta poco más alta que su mano. No era un simple bulto, era un punzo, montículo sagrado. Y la luz estaba en su base, como si el punzo guardase un secreto que intentaba respirar. Para cualquiera que haya crecido allí, la visión debía haber sido suficiente para dejar que la tierra se tragara el susto. El punzo no es cosa para los que tienen prisa por vivir, es un límite que divide el mundo del pueblo del mundo que respira debajo. Las viejas se vuelven serias ante un punzo visible, los hombres miran hacia otro lado. Pero Maya no era cualquiera. Era quien cada día recogía lo que otros hacían realidad con un dedo. Su curiosidad no era insolencia, era hambre. Y además, algo en la luz le hablaba a la ternura que había en ella, esa ternura forjada en carencias, y la empujó a actuar. Mientras sus dedos despejaban la suciedad, la luz dejó ver una figura pequeña, inclinada como una semilla a punto de brotar. No era la descripción de un juguete viejo ni una persona, sino algo en el borde entre lo humano y lo diminuto. Un duende, según decían en voz baja, una criatura que habita los límites. Al tocarla, Maya sintió que la luz no se escapaba. Pero lo más extraño fue que la criatura parecía embarazada. No con aquella forma humana que suelen imaginar las historias, era una curvatura suave, como si llevara dentro un pedazo de tierra que crecía. No parecía un peligro inmediato, parecía herida y sin casa. Un lado sabía las reglas de la infancia, dejar que la tierra lo reclamase. Pero otro lado, ese que llevó a Maya a tejer y a cosechar, a remendar botas y aprender los secretos de vender cosas pequeñas para traer arroz a la mesa, la impulsó a recogerla. La envolvió en un trapo viejo, la puso con extremo cuidado en su supot y caminó a casa como quien lleva una ofrenda no destinada a un altar, sino a una necesidad humana, la de no verlo sufrir. Al llegar, la cocina estaba húmeda de humo y de paciencia.
Su madre, Lilian, removía una olla que no tardaría en echar más agua por falta de arroz. Tenía las manos de quien trabaja desde siempre, tenía el ceño de quien conoce las reglas, pero también sabe cuándo romperlas por la ternura de un hijo. Maya dejó el supot sobre la mesa y con voz entrecortada explicó lo que había hecho. Su madre miró la bolsa, vio la luz y no soltó palabra por un tiempo largo. Miró a Maya, miró el supot y pensó en el punzo. «No traigas lo que no comprendemos», dijo finalmente. «Las cosas que vienen del punzo no son trapos de lavar». Era una verdad dura, dicha con el cansancio de quien no puede permitirse errores. Pero no hubo reproche fuerte, la ternura se mezcló con la advertencia. Al vecino man Roberto le gustaba decir que el pueblo era como una gran olla, todos los sabores se mezclaban y cada quien ponía lo que podía. Aquella tarde los sabores serían otros, la luz en la bolsa, el miedo contenido en la garganta de Lilian, la determinación de Maya. No pasó una noche sin que la noticia, inevitable como el humo de la cocina, comenzara a viajar. Las mujeres que barrían la calle vieron cómo la luz parpadeaba dentro del trapo cuando Maya la sacó para cuando lavaron los biberones. Los niños, como imanes para historias, quisieron mirar y Maya tenía que inventar palabras para proteger lo que llevaba. «No es nada», decía, y su voz sonaba a promesa y a mentira. El rumor llegó hasta Lolo Martín, quien había sido curandero y guardián de saberes. Su papel no era solo de noche con hierbas, era de memoria viva. Lolo se acercó porque él sabía leer los signos con manos que habían tocado tierra toda la vida. El cabello de un animal erizado, la hoja seca que se dobla en sentido contrario, la luz que no pide permiso. Lolo Martín vino sin prisa, con la bastilla del pantalón cosida de tantos pedazos como historias tenía, y con el batón pat-pat a su lado. Un palo de madera vieja que había sido usado en tantos rituales que conservaba su eco. Batón pat-pat, quizás un bastón, quizás un instrumento para marcar la distancia entre las cosas. Cuando apoyó el bastón en la mesa, el hogar pareció escuchar. Era un objeto de respeto. Cuando Lolo lo golpeaba 3 veces en la madera, el sonido subía por las tablas y se pegaba al aire como una orden antigua. «¿Qué trajo Maya?», preguntó Lolo, y su voz tenía la gravedad del barro. «¿Qué trajo la chica que siempre camina entre desechos?». Ella le mostró la supot y la figura en su interior. Lolo la miró con calma, y cuando alzó la bolsa, un destello del interior lo tocó, apenas en las pupilas. No era un destello de temor, era curiosidad y memoria. A la ancianidad no la engañas con luces pequeñas. «Es una duende», dijo Lolo. «No una de las modernas que juegan a esconder cosas, sino una que ha venido buscando casa, y viene con algo dentro». Pronunciar la palabra en la mesa era como abrir una ventana. Algunos murmuraron, otros se inclinaron. Lolo contó lo que se podía contar, las reglas del punzo, no mirar, no pisar, no tentar, se dijeron de nuevo, y él añadió otras líneas. El supot no es solo bolsa, puede ser un cajón de cuidado si se lo bendice. El batón pat-pat no solo es madera, el golpe en la tabla es una medida del mundo. Y los nombres sobre la piedra tienen poder, porque nombrar es ordenar y recordar es atar. Explicó la importancia de los nombres para el punzo y para los duende. Las comunidades antiguas grababan en roca o en madera los nombres de los que cuidaban el límite. Esos nombres se prendían como estacas contra el olvido. El olvido era lo que más alimentaba a la sombra que ronda los bordes. Cuando un nombre se borra, cuando una memoria se rompe, algo en la tierra se afila como un diente. El pueblo sabía de historias donde la memoria se vendía por ventaja, y la tierra pagaba con hambre. «No se trata solo de proteger a la criatura», dijo Lolo. «Se trata de respetar lo que ella trae y lo que la tierra pide. Si se le da refugio, hay que hacerlo con las medidas antiguas. Se le debe un lugar, una palabra, y si ella pide, un nombre que la ate a algo blando y humano». Maya escuchó, con la certeza triste de quien comprende que cada acto trae una consecuencia. Su compasión había empujado su mano a recoger lo desamparado. Lolo la instruyó para que esa compasión no se volviera daño.
acudieron a la comunidad, no como juicio teatral, sino como consulta que la gente del pueblo tiene entre sí. La decisión que afecta los límites es cosa de todos. El supot quedó en la mesa de la cocina, envuelto en tela que la madre cosió de nuevo con paciencia. Se le dio agua tibia. Se habló con la voz que se usa para los niños enfermos, esa mezcla de voz dura y de caricia. Y entonces apareció Buknoy. No fue en la noche ni en un trueno. Buknoy apareció como llegan las noticias, pequeño, con prisa de quien no quiere presenciar más errores. Buknoy era de la estirpe de los mensajeros, un duende joven de ojos rápidos y manos inquietas, con el porte de quien conoce las entradas de debajo de las raíces. Al presentarse, inclinó la cabeza con una cortesía extraña, como si supiera el lugar de cada persona en la historia. «Ella no puede quedarse así», dijo Buknoy con voz que parecía arrastrar hojas. «Estas tierras no regalan hogar sin cuenta». La manera en que habló perturbó a los vecinos. Era una voz pequeña con autoridad de raíz. Buknoy explicó que el mundo bajo la hierba tiene sus leyes, y que cuando una criatura viene sin hogar, hay un balance que se rompe. El duende joven no acusó con maldad. Fue más bien la frase de un registrador que anota errores administrativos del universo. El universo tiene papeles y firmas, y alguien debía firmar. «Si la cuidan como quien esconde un tesoro», dijo Buknoy, «si la usan para conseguir poder o para cambiar suerte de uno solo, la tierra cobrará con su hambre. Si la cuidan como quien aparta la lluvia para que nazca una planta, como quien comparte su manta, entonces hay posibilidad». Maya lo miró, y en su mirada no hubo arrogancia ni desprecio. Había una pregunta que ardía. ¿Qué me pide mi propio corazón que entregue? Buknoy añadió que el supot podía servir, pero que no era suficiente. La comunidad debía acordar qué ofrecer. No oro, no riquezas. Ofrecimiento de memoria, dijo Buknoy. Pequeñas memorias, fragmentos, no identidades enteras. Poner nombres en la piedra, cantar los viejos cantos, golpear 3 veces el batón pat-pat para marcar la medida de la noche. La presencia de Buknoy no tranquilizó a todos. Algunos se molestaron como si la aparición confirmara su derecho. «Se lo dije, eso es lo que pasa cuando rompen reglas». Otros, más prácticos, pensaron en cómo eso afectaría sus cosechas. Los niños, ajenos al miedo, querían jugar con la criatura. Los mayores, sin embargo, empezaron a hacer cuentas de lo que ya faltaba. Porque la tierra empezó a pedir atención de formas sutiles, no de un modo grandilocuente, sino con pequeñas cosas que al principio parecían coincidencias. La mula de Man Roberto no quiso plantar esa tarde, se apartó y buscó la sombra más allá del camino. Una palma que daba cocos en la entrada del pueblo perdió hojas, como si alguien las arrancara con manos invisibles. El gallinero de la señora Aída se quedó mudo a la madrugada, como si los pollos hubieran escuchado algo que no deberían haber escuchado. Pequeñas pérdidas, pequeños huesos de alerta. Maya sentía cada signo con el peso de las decisiones. Aquella luz en su supot cambió la atmósfera de la cocina. Ya no solo calentaba, también exigía. Lolo Martín habló de la responsabilidad colectiva. Proteger a la criatura no era esconder el error, era arreglarlo con respeto y con saber. Por eso, la noche en que se decidió consultar el batón pat-pat y el supot, la gente se reunió. No todos. Los que dudaban se quedaron en sus puertas, mirando la reunión como quien mira un teatro. Pero el coro de voces llegó para acompañar la decisión. Prepararon la mesa ritual en el patio de la escuela vieja, junto al punzo ahora tapado con hojas nuevas para disimular su forma. Colocaron sobre la mesa el supot, el batón pat-pat y una piedra plana de río que serviría para grabar nombres, batón piedra, un término que no necesitó traducción cuando el pueblo lo dijo. Lolo indició la necesidad de decir los nombres que aún vivían en memoria. Nombres de los que habían cuidado la tierra antes, nombres de ancestros que habían puesto el límite en su lugar con respeto.
Cada quien debía traer una cosa, una memoria, algo de sí que no doliera perder, pero que tuviera peso. La preparación fue lenta como todos los actos que tratan con lo que está entre mundanos y otros mundos. Se trajeron hojas de banano para el fuego, agua de fuente para lavar la piedra, velas cortas hechas con cera que una vez habían sido de una lámpara vieja. Mientras tanto, Bucnoy observaba con atención. La criatura en el supot emitía una luz continua, como el latido de un ember. Maya se acercó y le habló con voz baja, como quien le pide al tiempo una tregua. «No voy a dejar que te coman», susurró. «No voy a permitirlo». No fue promesa vana, su palabra tenía la calor de alguien que sabe lo que falta en la mesa y no quiere cargar con otra pérdida. Pero en la noche, la buena intención no basta. Lolo explicó la mecánica. Primero, el batón pat-pat. 3 golpes sobre la madera, luego sobre la tierra, para marcar que la comunidad pone su acto por encima de la prisa individual. 3 golpes que, según las viejas, despiertan la memoria antigua de la tierra. Después, cada persona pondría su ofrenda, un trozo de recuerdo que pudiera cantarse y que pudiera ser inscrito, no en la piedra con tinta, sino en la memoria colectiva que la piedra guarda. Por último, los nombres. No todos los nombres necesarios para anclar la nueva amistad entre humanos y duende. La primera noche de prueba no fue concilio solemne, fue cuidado en acto. Se nombró la piedra con una palabra vieja para limpiarla. Se besó el supot como se besa la frente de alguien enfermo, y se pidió permiso a la criatura con la humildad de quien pide posada. La criatura, desde su envoltorio, produjo un murmullo que fue oído por algunos como un suspiro, por otros como una nota musical que no tenía nombre. Bucnoy canturreó algo en su idioma, pequeñas sílabas que parecían raíces que buscan agua. «Eso no lo entiendo», dijo la madre de Maya, y no por ser vieja, sino porque su lengua es de otra tierra. Lolo asintió y tradujo con su voz de memoria entrecortada. La traducción no era literal, sino una manera de hacer que lo extraño cayera como una sombra que se aguanta. Pidieron a los niños que dijeran su primer recuerdo alegre, no para que lo entregaran todo, sino para que la memoria corriese y se ofreciera en forma pequeña. Un niño dijo la vez que había probado mango en la rama sin permiso. Un anciano contó su primer baile en la lluvia. Las voces fueron hilando una tela que sería, si el rito tenía suerte, la prenda con la que cubrir la brecha. Maya pensó en su memoria más taimada, el día en que aprendió a sonreír a pesar del hambre, cuando su madre le entregó un trozo de pan con mantequilla rala y le dijo que eso bastaba para pensar en el mañana. Ella guardó esa memoria con el fervor de quien sostiene una joya, y, cuando llegó su turno, la dijo en voz alta como quien deja una llave bajo la piedra. «Mi primer pan», articuló, y de inmediato sintió que la memoria salía de su pecho como un hilo. No era una pérdida absoluta, era un préstamo. Esa era la enseñanza, ofrecer no lo que te destruye, sino lo que te hace humano y aún así puede sostenerse. La comunidad repitió nombres de ancestros, y al hacerlo, la piedra pareció absorber la luz del supot y devolverla en una tonalidad más tibia. Quizás era su gestión, quizás era la combinación de voces, quizás algo más. La criatura respondió con un susurro que sonó a agradecimiento o alivio. Pero la noche no solo trajo voces, trajo sombras. Primero fue la sensación de que algo se acercaba desde la dirección del punzo. No era un ataque, no así. Era una invasión de silencio, una marea que desplaza los sonidos hasta que solo queda el latido de los corazones. Los perlos del pueblo empezaron a gruñir, y las velas vacilaron como si una respiración fría les rozara la llama. 3 golpes, murmuró Lolo, y no hacia sí sino como orden a todos. El batón pat-pat golpeó la madera de la mesa con un ritmo que encajaba en la caja torácica del pueblo. Golpe, golpe, golpe. Cada golpe era una marca que, según las historias, mantiene la medida entre las 2 orillas. El pueblo repitió, golpe, golpe, golpe. Las manos que lo sostuvieron temblaron. La criatura, dentro del supot, emitió un sonido más fuerte, una nota que parecía querer abrirse y no sabía cómo. Bucnoy se inclinó y, con rapidez, apoyó su mano diminuta sobre la piedra para decir el primer nombre que venía de su rancho.
Da Tomalaya, dijo su voz, y el eco de ese nombre en la piedra fue como un ancla. El primer giro de la noche fue que los signos se hicieron tangibles. Una planta junto al pequeño altar se marchitó a un ritmo que no correspondía a la falta de agua. Las hojas se torcieron como si alguien las hubiera leído en sentido contrario. Un gato que había dormido en el tejado no volvió esa noche. Y lo que más inquietó fue la sensación de que la tierra muerde por debajo, una mandíbula que se aprieta con hambre. Los perros del pueblo empezaron a gruñir y las velas vacilaron como si una respiración fría les rozara la llama. 3 golpes, murmuró Lolo, y no hacia sí, sino como orden a todos. El batón Pat-Pat golpeó la madera de la mesa con un ritmo que encajaba en la caja torácica del pueblo. Golpe, golpe, golpe. Cada golpe era una marca que, según las historias, mantiene la medida entre las dos orillas. El pueblo repitió, golpe, golpe, golpe. Las manos que lo sostuvieron temblaron. La criatura, dentro del supot, emitió un sonido más fuerte, una nota que parecía querer abrirse y no sabía cómo. Bucnoy se inclinó y, con rapidez, apoyó su mano diminuta sobre la piedra para decir el primer nombre que venía de su rancho. Da Tomalaya, dijo su voz, y el eco de ese nombre en la piedra fue como un ancla. El primer giro de la noche fue que los signos se hicieron tangibles. Una planta junto al pequeño altar se marchitó a un ritmo que no correspondía a la falta de agua. Las hojas se torcieron como si alguien las hubiera leído en sentido contrario. Un gato que había dormido en el tejado no volvió esa noche. Y lo que más inquietó fue la sensación de que la tierra muerde por debajo, una mandíbula que se aprieta con hambre. Los más viejos recordaron los relatos de la sombra que se forma cuando la memoria cae al silencio. No una cosa con rostro, sino una especie de hambre que se pega a los recuerdos y los hace menos valiosos hasta que desaparecen. Hubo una propuesta de usar al supot como protector de la criatura y de la comunidad, pero Bucnoy fue preciso. El supot es un contenedor y una red, pero su uso indebido puede convertirlo en una trampa. Si lo llenan de avaricia, dijo, la bolsa se convierte en saco. No uso de metáforas al viento. Si alguien pretendía usar al duende para curar su mal o para quitar la mala siembra de su vecino, la tierra exigiría un precio que nadie quisiera pagar. Así que la conversación, que había empezado por ternura, giró hacia límites y vigilancia, turnos para cuidar la supot, noches de guardia, canciones que se repetirían como murmullo a la medianoche. Maya aceptó. No por heroísmo, sino por el peso de su compasión y la certeza de que si a alguien le tocaba cargar con la responsabilidad, mejor que fuera quien había hecho el movimiento inicial. Su madre la miró con orgullo cortado por el miedo, la hija que actúa y que luego debe responder por lo actuado. Se organizó la vigilancia según costumbres viejas. El primero en pasar la noche junto al supot sería el que tuviera menos que perder y más que aprender. Maya, por supuesto, se inscribió. Ella siempre supo que no tenía otra cosa más importante que aprender a cuidar. Cuando la primera guardia empezó, el pueblo se cubrió de sonidos, el chasquido de las ramas, el rumor de la gente que se movía en silencio, y el latido tenue y constante de la luz dentro del supot. Maya se sentó junto a la piedra y dejó que la noche la envolviera como una manta vieja. Contó las estrellas como si fueran hileras de dientes que miraban de reojo. No era una noche de calma. Era una noche de vigilancia que recordaba que las fronteras tienen memoria y que esa memoria hay que alimentarla. Y en medio de esa vigilia, cuando el sueño coqueteaba con sus párpados, Maya sintió una presencia diferente, no la criatura, sino una especie de susurro que venía desde el borde del punzo. No era un sonido con forma humana, sino más bien la sensación de que alguien estaba repitiendo un nombre en el viento, una sílaba que no había oído antes, pero que removía algo dentro de ella. Fue suficiente para despertarla del todo. Se puso de pie, con la supot a su lado, y vio cómo a lo lejos una línea oscura parecía deslizarse sobre la llanura. No la sombra con forma, sino una cortina con hambre, fina como polvo y tan amplia como el recuerdo de una cosecha. Los perros empezaron a ladrar con una insistencia diferente, y Man Roberto salió a encender una lámpara. La comunidad entera, atraída por la inquietud, emergió como si hubiera un tajo en la noche que necesitara ser cosido. Las voces eran bajas, las manos firmes. Bucnoy corría entre las piernas de los mayores con movimientos nerviosos. Lolo tomó el batón Pat-Pat
y lo sostuvo como quien sostiene una bandera. Sus ojos no tenían miedo, tenían el brillo de la determinación de quien ya ha visto lo que puede venir y aún así decide ponerse delante. Es en ese momento, con la noche tensándose como una cuerda a punto de romper, que se hizo evidente que la historia de la dalaguita basurera no iba a ser un cuento simple de rescate. Había salido de un acto de ternura y había estirado una red que alcanzó a todo el pueblo. Había despertado un hambre que no era solo de la tierra, sino del silencio que la gente carga con sus olvidos. Y la decisión que tomara Maya, dar su memoria, poner un nombre, sostener a la criatura, no solo afectaría a su casa, salpicaba las mesas de todas las casas que esa noche mantuvieron el aire con la respiración contenida. La luz dentro del supot, mientras tanto, crecía con un pulso que nadie supo si era amenaza o súplica. Bucnoy lanzó una última advertencia, no con palabras de acertijo, sino con la simple claridad de quien conoce la regla. La sombra es hambre de olvido. Si siguen olvidando, vendrá otra vez. Si guardan la memoria, se retira. Pareció un enunciado moral, pero en el pueblo, los enunciados morales se practican con manos y cantos. La gente comenzó a ensayar el ritual que Lolo había indicado. 3 golpes que marcarían la noche, nombres que serían pronunciados, ofrendas pequeñas colocadas con cuidado sobre la piedra. Maya, con la supot entre las piernas, supo que cuando llegara su turno tendría que decidir si entregaba el recuerdo del primer pan o algo más. El latido de la noche se convirtió en una cuenta regresiva hacia aquello que pendía del final de su lengua. La memoria que estaba dispuesta a ofrecer no debía romperla, solo darle a la criatura un lugar donde apoyarse. La oscuridad entonces se cerró con un gesto, un silencio de abismo. Y en esa pendiente silenciosa, las sombras empezaron a tomar forma menor, más astutas que monstruos, más como manos que buscan bolsillos donde guardar olvidos. Los perros se callaron, el viento cesó, las velas parecieron perder confianza. Fue en ese instante que Maya se volvió hacia el supot, y sin pensarlo, comenzó a contar su recuerdo en voz baja. Antes de que pudiera terminar de pronunciar la última palabra, alguien a lo lejos dio un paso y el batón pat-pat resonó 3 veces en la madera como si el mundo se midiera por golpes. La piedra parecía absorber la voz como un pan que absorbe la salsa. Y por primera vez desde que la criatura llegó, algo cambió en la luz, se volvió menos temblorosa y más firme, como si encontraba en el nombre la raíz que buscaba. La noche, sin embargo, no cedió. Retiró un poco su presión, pero dejó abierta una grieta por la cual se filtraba un aviso. El triunfo de esa hora sería temporal. Había costado ofrecimientos y voces, y la sombra había retrocedido lo suficiente para no devorarlo todo, pero la sensación que quedó fue la de estar frente a una puerta entreabierta. La criatura, la duende, se acurrucó en su supot con la calma de quien reconoce un sitio tibio. Bucnoy se quedó a su lado, vigilante, con ojos que no descansaban. Alguien, en la penumbra, preguntó en voz baja si la criatura se quedaría. Lolo Martín miró a Maya y a la supot y dijo con voz que no buscaba asegurar nada, sino marcar un pacto. Se queda, por ahora, pero el pueblo debe cuidar su memoria. Y en esa frase había la promesa de una nueva vigilancia, de noches compartidas y de nombres repetidos para que la sombra no encontrara alimento en el olvido. Maya apoyó su frente contra la tela de la supot, y por un instante sintió que la ciudad entera, las manos que vendían, las mujeres que lavaban, los niños que aprendían a correr con barro, se recogía a su alrededor. Era una protección pequeña y frágil, pero era humana. Y la criatura dentro del supot, con su estado de abandono y su condición de vida que contenía vida en su interior, respiró de ese amparo con una confianza que no se podía fingir. La noche no terminó con señales de batalla triunfante. Terminó con un murmullo de guardias que tomaban turnos, con el batón pat-pat colgado como un testigo contra la puerta y con la advertencia de Bucnoy que no sonó como reproche sino como nota registrada. No olviden los nombres. Maya se durmió con la supot al lado y la certeza de que la decisión de llevar a casa una criatura sin hogar había abierto una puerta que ahora debía caminar con pasos lentos y firmes.
Al amanecer, la luz del día devolvió al pueblo su aspecto conocido. La gente salió a barrer, los niños regresaron a sus juegos y la rutina trató de recomponerse como si nada hubiera pasado. Pero en los ojos de algunos había una claridad nueva. La memoria ahora se movía entre ellos como algo que se debía cuidar. Y en el fondo del supot, la luz de la duende brillaba como un corazón que había encontrado una manta. La historia seguía sin cerrarse. Había mucho por resolver. La forma en que la comunidad sostendría la vigilancia, qué otros nombres serían grabados en la piedra, si la criatura dara a luz en el pueblo o en alguna otra parte. Sobre todo, qué pediría la sombra en la próxima asamblea de hambre. Maya sabía que su vida ya no sería la misma, y mientras barría la calle con una escoba que no le pertenecía, repitió para sí aquella advertencia que ahora sonaba más real que nunca: no olvidar. Si esta historia te atrapa, suscríbete y acompáñanos a ver qué pasa cuando la memoria de un pueblo es puesta en la balanza. Esa misma tarde, mientras el sol calcinaba la tierra y el punzo quedaba tapado con hojas nuevas, la cronología de señales continuó. Una lechuza dejó su puesto habitual en el árbol más viejo y se fue sin llamar. Los niños, que habían sido reclutados para recordar sus primeras alegrías, comenzaron a traer objetos pequeños como ofrendas: una concha, un cascabel sin sonido, un trozo de tela con olor a madre. Los vecinos que habían dudado se asomaron al patio donde el batón Pat-Pat reposaba. Algunos pasaron la mano sobre la piedra como quien busca marcas ocultas. Todo estaba dispuesto para que la próxima noche la prueba fuera más firme, más ritual, menos improvisada. En el entretanto, Bucnoy no permaneció mucho tiempo en el pueblo. Sus visitas fueron breves y cargadas de advertencias. Se le veía recorrer los límites, su figura diminuta recortada contra las paredes de barro. Traía consigo noticias de otras fronteras, de punzo en pueblos lejanos que habían sufrido por el olvido. Decía nombres como si fueran cuentas de un rosario, y en cada nombre había una historia: alguien que había vendido un recuerdo por dinero, una mujer que se había apropiado de un don para sanar solo a su clan, un hombre que utilizó la promesa del punzo para conseguir una siembra. Cada relato se recibió como una lección. En una de esas visitas, Bucnoy se sentó junto a Maya y le habló con una seriedad que en los pequeños parece más pesada que en los grandes. No es que el punzo castigue por castigar, dijo. No es un juez con balanza, es hambre que necesita memoria. Si la dan, la sombra no puede con ustedes. Si olvidan, la sombra volverá. No hay fórmulas, solo continuidad. Maya escuchó. Su corazón, que aún guardaba la ternura por la criatura, comenzó a entender la otra dimensión. Que proteger no era comprar un silencio. Era un trabajo lento, diario, como barrer la calle o remendar la ropa. Bucnoy le enseñó un canto pequeño, apenas un arrullo de sílabas que en su lengua eran como semilla sola. La practicaron hasta que Maya pudo repetirlo sin tropezar. Era un sonido que la comunidad usaría si la sombra mostraba hambre de nuevo, no para ahuyentar con furia, sino para recordar con voz unida. Esa noche, cuando Maya salió con su supot envuelto y la criatura adentro, se dio cuenta de que la decisión de llevarla a casa había iniciado algo mucho mayor que una simple hospitalidad. Había puesto en movimiento tradiciones que ahora dependían de la gente. Y la gente, cuando finalmente se decide a mirar, suele encontrarse con la necesidad de recordar. Recordar no como acto de vencimiento, sino como práctica de cuidado. La luna aquella noche no fue generosa. Se escondió tras nubes que parecían manos grandes, y la oscuridad reclamó su parte. Los guardias se organizaron, y el batón Pat-Pat, con sus 3 golpes que ahora sonaban como latidos, volvió a marcar la pauta. El rito empezaba a tomar forma. Voces que cantaban, nombres que se pronunciaban, ofrendas que se colocaban con mimo. Maya sintió el peso de su primera memoria como si fuera una piedra pequeña en el pecho. No dolía, pero pesaba lo suficiente para no olvidarla. Y mientras las voces se unían, la criatura dentro del supot emitió un sonido suave, como si la semilla que llevaba dentro respondiera al canto humano. Fue entonces cuando al borde del claro, una figura oscura se deslizó lo suficiente para mostrarse. La supot dejó de ser solamente la bolsa del comercio de la basura y se transformó en un receptáculo de cuidado.
La limpiaban cada mañana, la curaban con aceite viejo para que la tela no chirriara, y le ponían dentro una manta hecha con retazos donde la criatura se acurrucaba, emitiendo una luz que parecía respirar a la misma frecuencia que una cuna. La criatura crecía de forma extraña, no con la tenacidad brusca de una carne humana, sino como engorda una fruta en la rama cuando el agua aparece en la raíz. Sus movimientos eran sutiles, como gestos de quien ensaya un mundo por venir. A veces emitía un sonido límpido que algunos tomaban por llanto y otros por canto. Las mujeres del pueblo, que sabían de partos y ruinas, colocaban sobre la supot objetos que significaban familia. Un pañuelo de la abuela, una cucharilla pequeña, un juguete de madera reparado. No era superstición de vano lujo, eran signos para hacer un nido con historias. Los turnos de guardia se hicieron canónica costumbre. Entre el crepitar de la leña y el olor a café, jóvenes y viejos pasaban la noche en la casa de Maya, cantando a medias, recordando a voz alta la infancia. El acto más simple se volvió liturgia. Cada vez que alguien nombraba su primera alegría, la piedra absorbía el nombre. Lolo Martín supervisaba que las inscripciones no se convirtieran en páginas personales de gloria, que la memoria quedara en su forma justa, un hilo que sostuviera y no ahogara. En esas vigilias se oyó por primera vez la voz que algunos llamaban rumor de dato malaya, un nombre que Bucnoy pronunció en voz baja porque venía de hueso antiguo, de historias que cruzaban fronteras. Dato malaya no era persona en el sentido cotidiano, era la sombra que se conformaba cuando muchas memorias se vendían en cachitos. Era la leyenda que los abuelos usaban al amonestar. No le des la hoja de tu vida a cambio de oro, decían. Bucnoy, con los ojos hundidos como dos semillas, contó una vez más lo que había visto en otros lugares. Comunidades donde alguien, impulsado por necesidad o avaricia, decidió usar a la criatura para ventajas privadas, una siembra garantizada, la suerte para un casamiento, y donde después de la ganancia, la sombra terminó por devorar lo que quedaba de memoria común. Esa advertencia pesó, como todo peso que viene de un mal conocido. En el pueblo despertó la sospecha morosa hacia el poder del punzo. No todos los problemas se podían resolver con una ofrenda, y no toda ofrenda era inocua. Algunos vecinos, que habían mirado a la criatura con curiosidad utilitaria, comenzaron a guardar silencio. Otros, más recios, ofrecieron con más fervor. Man Roberto, que había sido práctico siempre, a veces balanceaba su mirada entre el brillo de la supot y la idea de que una bendición podría arreglar un lote malo. Llevaba en el bolsillo la manía de los hombres que hacen cuentas, un poco más de buena siembra y se paga el mes. Maya, que sabía lo que viene después de la promesa rota, le plantó en la mirada la firmeza de alguien que ha aprendido a no vender lo que aún le da identidad. Llegó una tarde en que la criatura necesitó más. Lo que necesitó no era alimento tal como lo imaginan los humanos, sino la presencia de nombres que la ataran a la comunidad y no a un individuo. Bucnoy dijo que acercar la criatura a la piedra y a la lista de nombres le daba alivio, como si una red de voces pudiera sostener lo que viene. Por eso se acordó una ceremonia más amplia. No una vigilia improvisada, sino un acto con fecha y hora donde todas las casas traerían algo, un recuerdo, un canto, un nombre, y lo entregarían ante la piedra con la solemnidad común de quienes saben que están firmando un contrato invisible. Durante las jornadas previas, corría la tarea de escoger el recuerdo que uno podría ofrecer sin perderse. A veces, eso significaba renunciar a algo íntimo, la sonrisa de la abuela, el primer corte de cabello del abuelo, el día que uno supo leer. No se pedía nada que destruyera el corazón, se pedía fragmentos que pudieran nombrarse y aún palpitar en la memoria ajena. Maya pensó y repensó. Su primera ofrenda, el trozo de pan, había sido gesto útil, pero ahora la criatura pedía un hilado más firme. Al final, eligió la tarde en que su padre la llevó a ver el río y le enseñó a meter las manos en el agua sin miedo. No era un recuerdo de lujo, era la lección del contacto con algo más grande que uno y la certeza de que alguien te sostuvo antes.
Dar esa memoria sería un préstamo de confianza, no la casa entera. El día de la cita, la plaza frente a la escuela vieja amaneció especial. La gente se movía como quien arregla la mesa para invitados que son al mismo tiempo extraños y queridos. Colocaron hojas de bambú alrededor de la piedra, decoraron con flores silvestres y dispusieron pequeñas ofrendas en cuencos de barro. Los niños llevaron sus campanillas silenciosas que tintinearon apenas cuando las manos adultas las tomaban. Nadie vino con pretensión de gloria, nadie habló de milagros. Lo que se buscaba era lo necesario, tejer una red lo bastante tupida para sostener lo que se asomaba. Llegaron voces de fuera del pueblo en forma de brisa. Un mensajero que venía de la carretera, curioso por lo que llegaba, se acercó y preguntó con una mezcla de temor y expectación. El pueblo respondió con calma: «Esto es asunto nuestro». Había en la frase una frontera. La memoria colectiva estaba destinada a permanecer en el pueblo, no a convertirse en mercancía de paso. Buknoy, desde la sombra de un árbol, hizo una señal con la mano y recordó a todos que los outsiders no debían tomar parte sin ser invitados. El delicado equilibrio de la tradición también necesitaba un cerramiento sano. La ceremonia empezó con el golpe del batón pat-pat, 3 veces sobre la madera, 3 sobre la tierra y un último golpe suave sobre la piedra. El sonido llenó la plaza y pareció encajar los latidos de la gente en un compás común. Uno a uno, los presentes se acercaron y pronunciaron un nombre o cantaron una pequeña frase. Lolo Martin guardó el ritmo con su voz, marcando qué tipo de memoria podía servirse sin riesgo. Mano a mano, la piedra recogía las palabras y parecía retenerlas en su fibra como quien guarda semillas. Cuando llegó el turno de Maya, apoyó la moneda del recuerdo sobre la roca y dijo en voz clara: «La tarde del río, la lección de no temer a la corriente». La palabra flotó unos segundos y luego se hundió en la piedra con la misma quietud de quien deja una semilla en la tierra. La criatura en la supot reaccionó con un sonido que fue casi un respiro largo, una nota que algunos interpretaron como agradecimiento y otros simplemente como alivio. Buknoy inclinó la cabeza en señal de aprobación. La medida estaba siendo tomada. Pero la noche que siguió la ceremonia trajo consigo un examen más duro. Un grupo de forasteros llegó al borde del pueblo. No eran muchos, pero traían consigo deseos que olían a negocio. Habían oído que en esa aldea algunas cosas podían traer suerte, y su presencia caló como piedra que no se ajusta a la red. La comunidad miró la llegada con desconfianza. La lección de Buknoy y las historias de Dato Malaya habían dejado claro que la identidad de lo que habitaba el punzo no estaba para aprovecharse en mercados. Una de las figuras que se acercó al potrero fue un hombre gordo y de sonrisa fácil, que intentó conversar con suavidad. Preguntó si la criatura podía ayudar a quienes la trataran con amuleto. Man Roberto, que por un instante escuchó la posibilidad de arreglo monetario, notó la codicia en la voz y se apartó. Fue Lilian quien respondió con voz que no admitía discusión. «Esto no es mercancía, esto pide memoria y compañía». El hombre se marchó con el ceño fruncido, y la comunidad cerró filas. No hubo confrontación violenta. La fuerza fue el consenso, la firma silenciosa de que aquello no se vendería. Esa tensión subterránea, sin embargo, dejó una herida. Alguien en el pueblo, un joven con ambición envuelta en necesidad, sintió la sed de aquello que prometía resolver problemas. No fue por maldad pura, fue por urgencia, por hijos que crecían con hambre, por deudas que no se pagaban. Una noche, movido por esa mezcla que a veces hace trampa al juicio, el joven intentó tomar de la supot algo que creyó podría utilizar, un trozo mínimo de luz, una hebra, un fragmento. No logró lo que buscaba, la supot resistió, el hilo de luz no se dio como oro. Pero su intento dejó una sombra dentro de la comunidad, la certeza de que las tentaciones existirían mientras la pobreza no cambiara. La falla quedó al descubierto, y el efecto fue inmediato y tierno a la vez. No hubo castigo, porque en esa gente la severidad con el joven hubiera sido inútil.
En cambio, se procedió con una enseñanza. Lolo Martín y las madres del pueblo se sentaron con él y le dieron la mano, como quien guía a un niño que ha querido tocar algo que no le pertenece. Hablaron de la responsabilidad y de la necesidad de cuidado colectivo. Le pidieron que asumiera responsabilidades de guardia, que devolviera en trabajo lo que el instinto le había intentado robar. La decisión no humilló, devolvió, y el remedio fue un acto de nombramiento público. El joven tuvo que decir su primer recuerdo de bondad en voz alta, y esa memoria se depositó en la piedra como la mejor multa posible. La criatura, mientras tanto, continuó su proceso. A medida que crecían las semanas, más personas se acercaban con tímida devoción. Había quien le cantaba por costumbre, quien le llevaba una hoja nueva para darle sombra, quien le recitaba un poema improvisado. Los niños la consideraban un secreto compartido, un ser del que se hablaba en voz baja. Buknoy era su sombra protectora. Aparecía y desaparecía con la discreción de un viento. A veces enseñaba a los niños pequeñas sílabas de su lengua para que aprendieran a nombrar sin romper. Una tarde, cuando la estación del monzón amenazaba con volver, la criatura dio un cambio más visible. La luz en su interior se volvió más intensa, y las pocas noches en que alguna luna se mostraba, se veía una silueta que rozaba la tela de la supot como si ensayara una forma. Esa silueta no era humana, era más bien el perfil de algo que podía alcanzar una mano o una raíz. La comunidad se alertó. Había que decidir si, cuando llegara el momento final, la criatura podría dar a luz en el pueblo. Las posibilidades eran muchas y las preguntas más. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Sería un pequeño duende que crecería en el campo o sería algo que se iría con Buknoy? La respuesta no era inmediata. En las noches anteriores al parto, la tensión se condensó. La sombra que llamaban Dato Malaya no había desaparecido, simplemente había aprendido a esperar. Vino en forma de olvido sutil, una fogata que se apagó sin que nadie la notara, la canción nocturna que un día se olvidó, el nombre de una abuela que por cansancio dejó de pronunciarse. Las pérdidas pequeñas son las que alimentan los grandes agujeros, y la comunidad se dio cuenta de que la protección no residía solo en rituales, estaban atados a la perseverancia de hablar. El día que la criatura iba a parir, la noche se llenó de un aire espeso. La supot fue llevada a la casa comunal, un lugar donde se juntan los eventos que afectan a todos. La mesa del centro se limpió y cubrió con hojas nuevas. Lolo pidió que se evitaran las velas hechas con cera de parafina, pues su humo le disgustaba a ciertos espíritus. Las velas que encendieron eran de cera simple, de brillo tenue y color de miel. La gente se sentó en círculo y todos guardaron silencio con la solemnidad de quien espera una señal. Maya, que se sentía al mismo tiempo dueña y humilde servidora de aquello que había traído, se colocó en el centro junto a la supot. No era que tuviera poder extra. Su pecado había sido compasión, y ahora debía sostener las consecuencias. Llevó en su pecho un canto inventado por Buknoy, esa frase de sílabas que a veces no significan nada en la lengua humana, pero que, pronunciada con corazón, suena como una promesa. La cantó en voz baja y otros la siguieron. El sonido se pareció a lluvia en techo de zinc, irregular, insistente, necesario. El momento del parto no fue grotesco ni espectacular, fue íntimo, como los nacimientos modestos de la vida rural. Gestos contenidos, manos que acunan y palabras que nombran. La supot se movió, la tela vibró y un suave llanto llenó la habitación. No era ni carne humana ni cosa, era un ser pequeño cubierto de hebras que parecía hecho de luz y hojas. Al abrirse la supot, la criatura que nació tenía la forma de un niño en miniatura, pero sus rasgos llevaban la marca del punzo. Ojos que reflejaban tierra húmeda, manos con dedos como raíces, y un olor suave a hojas nuevas. A su lado, un trocito de la supot quedó como manta, y su sonido al respirar fue como el rumor de un arroyo. No hubo gritos de júbilo colmados de triunfo. Hubo, en cambio, un silencio respirado.
Lágrimas antiguas, manos que tocaban, nombres que se dijeron. Lolo Martín fue quien nombró el primer nombre en la piedra esa noche, tal y como la tradición pedía. No eligió un nombre cualquiera, acudió a una palabra que era más un deseo que una identidad. Bunga, dijo, que en algunas lenguas interiores significaba floración. Bucnoy tradujo en su lengua lo que esa palabra tenía de promesa. El nombre resonó y, como la semilla que encuentra tierra, pareció anclar al recién nacido al pueblo. Pero la sombra no se rindió. En cuanto la presencia de vida nueva se hizo patente, una presión volvió a venir del borde del punzo. Esta vez, la sombra apareció con más audacia. No buscaba destruir con violencia, buscaba robarles fragmentos de memoria para alimentarse y hacerse más grande. Se manifestó como un frío súbito, como algunos objetos que se apagaban sin razón, como un rumor que intentaba borrar una canción. La gente sintió que el pan de la memoria podía disminuir. Hubo un momento crítico cuando, durante una ronda de nombres para reforzar el vínculo, se produjo una pausa colectiva. La voz de un anciano, siempre segura, quedó enmudecida por un olvido instantáneo. Había querido recitar la lista de aquellos que habían cuidado el punzo y no pudo recordar el último nombre. Un vacío llenó sus manos y el rostro se le hundió de golpe. La sombra había probado y mordido un hilo del tejido. El pánico fue contenible, pero real. El olvido había empezado a morder. Maya sintió el peso de la responsabilidad más agudo que nunca. Ese vacío del anciano la tocó como una advertencia feroz. La ofrenda pública no bastaría si la gente no seguía alimentando la memoria con su propia vida cotidiana. Comprendió que la única forma de contraatacar aquel olvido era no solo con gestos rituales, sino con hechos que arraigaran el recuerdo en la vida diaria. Ella, que había aprendido a sostener cargas, supo qué podía ofrecer sin perderse a sí misma. No una lesión íntima, sino un hilo de lo que la hacía humana. Se levantó y, ante todos, contó una historia que había guardado como tesoro, la noche en que su madre le enseñó a hacer fuego con 2 palos, cuando la lluvia había arruinado la cosecha y la panza se quejaba. Narró cómo, a pesar del hambre, su madre había hecho parecer pan de maíz un festín. Lo dijo con detalle porque sabía que las imágenes sostienen la memoria mejor que las abstracciones. Sus palabras fueron un ancla. La gente las repitió en voz baja y la piedra las absorbió. Al hacerlo, la sombra pareció retroceder unos centímetros. No era una expulsión definitiva, pero daba tiempo y espacio. El cuerpo del recién nacido duende no necesitó leche humana, ni chupón. Su alimento fue el nombre, el canto y el recuerdo de la comunidad. Lo pusieron en un rincón de la casa comunal donde corría la brisa y donde las palabras podían llegar como alimento. Los niños, que habían aprendido a cuidar, fueron los primeros paños cariñosos. Bucnoy solo observaba y, de vez en cuando, tocaba la piedra con la punta de sus dedos diminutos para añadir un eco de nombres propios de su linaje. Las semanas siguientes se volvieron una constelación de pequeños actos que alimentaban la presencia nueva. Las casas compartían panes, hubo noches de historias donde las voces mayores enseñaban a los jóvenes a decir los nombres con paciencia, y los niños pusieron a la criatura juegos hechos de ramitas y canciones inventadas. La vida cotidiana se impregnó de la tarea de recordar, y en ese tejido la sombra encontró menos alimento. Se atenuó, pero no desapareció. Al cabo de un tiempo, la criatura que habían llamado Bunga comenzó a mostrar facetas que multiplicaban la ambigüedad del pueblo. Por la mañana, donde pasaba, unas hojas crecían un poco más verdes. Por la tarde, donde se detenía, alguna luna pequeña parecía dormir con un brillo distinto. Eran signos modestos que algunos atribuyeron a simple interpretación y otros a un efecto real de armonía. Lo que sí fue evidente fue que su presencia cambió pequeñas prácticas. La gente empezó a pronunciar nombres antes de sembrar, a cantar antes de dormir, a recordar los días de quien ya no estaba con una naturalidad que había estado ausente. Se podía medir el cambio en la dulzura de los gestos. El tiempo, por fin, trajo cierta calma.
La sombra quedó en una periferia atenta, sabiendo que la comunidad ya no se alimentaba de olvido con facilidad. Había aprendido lo que Bucnoy y Lolo habían dicho desde un principio, que la defensa verdadera no es un acto único, sino una costumbre sostenida. Las vigilias continuaron, pero ya no con la angustia febril de las primeras horas, ahora eran celebraciones que mezclaban recuerdos y cotidianidad. Sin embargo, la historia no se cerró con un final rígido. Una tarde, mientras Maya barría la calle con la escoba prestada, vio a Bucnoy partir en dirección al bosque con el crío Bunga envuelto en una manta. No hubo alarma. Habían hablado de la posibilidad de que, llegado el momento, la criatura necesitaba moverse entre los punzo y los límites, de que su sangre pequeña estuviera entre radios donde las voces humanas no alcanzaban con facilidad. Bucnoy se fue con la promesa de volver, con una despedida que era más bien un hasta luego. No era abandono, sino responsabilidad compartida. Antes de irse, colocó en la piedra un nombre más, uno que prometía retorno y atención. Dato Malaya se alimenta de huellas viejas, pero aquí cuidamos nuestras pisadas. Maya miró cómo la figura diminuta desaparecía entre los arbustos con el niño al hombro, y sintió una mezcla de alivio y aprendizaje. Algo en ella había cambiado. Ya no era solo la chica que rebuscaba en la basura para conseguir pan, sino una guardiana de la memoria. Sabía que lo que había construido no era suyo en exclusiva, era una red que tejía el pueblo entero, y esa red tendría que sostenerse más allá de su tiempo. Cuando el calor del día regresó a la normalidad y la gente volvió a sus labores antiguas, la casa de Maya se llenó de gente que venía no a mirar la supot, sino a compartir consejos. Había un nuevo respeto en el pueblo. El cuidado se había convertido en parte de la economía de la vida. Se inventaron juegos para los niños que les enseñaban los nombres de los ancestros. Las madres contaban historias con menos prisa. Los jóvenes, donde antes buscaban provecho, ahora encontraban honor en cumplir guardias. Era como si la presencia de Bunga hubiera colocado un espejo en el abrazo del pueblo. Si olvidabas, el espejo te mostraba vacío. Con el paso de los meses, la criatura creció a su ritmo propio. No tremendamente, pero sí lo suficiente para que su rostro se volviera más definido y sus ojos reflejaran un conocimiento que no solo era suyo, sino de la tierra que lo había visto nacer. De vez en cuando volvía a Bucnoy para pasar días cortos entre la gente y recordar ritmos y canciones que en su idioma eran como semillas. Cuando regresaba, traía noticias de otros punzo, de aldeas donde la memoria todavía tenía agujeros, y contaba cómo allí la gente había aprendido a cantar, a nombrar, a sostener. Pero como toda costumbre, el cuidado exigía continuidad. En una calurosa tarde, Lolo Martín, que ya no estaba para tantas noches en vela, se sentó en el umbral y dijo con voz que temblaba, pero era firme: la historia de cómo cuidaron a Bunga no es un cuento para turistas, es una lección que hay que transmitir. Que nadie luego diga que el problema volvió por falta de atención. Sus palabras fueron tomadas como un mandato afectuoso. Maya, que barría cerca, dejó la escoba y prometió en silencio que guardaría la red mientras pudiera. La historia, finalmente, cerró su ciclo sin promesas eternas. La sombra de Dato Malaya se volvió un recordatorio más que una amenaza constante. La gente del pueblo sabía que si dejaban de nombrar, si cambian historias por ganancias, la sombra volvería. Pero también supieron que, si seguían hablando, la sombra tendría menos sitio donde morder. La criatura que había llegado sin casa dejó de ser un problema y se volvió un lazo, un niño de ojos de tierra que, al crecer, era más un puente que una propiedad. La última escena que la gente recuerda con cariño y que los abuelos vuelven a contar junto al fuego cuando hay visitas, muestra a Maya ya no solo como la dalaguita basurera, sino como la mujer que enseñó a otros a decir nombres. Está en la plaza bajo un árbol y junto a ella hay niños que juegan a revestir a Bunga con coronas de hojas. Su mano se posa sobre la piedra donde están tallados los nombres. Lo que se escucha es un susurro de voces que repasan las listas de antepasados y de pequeñas alegrías. Un rito sencillo, diario, que asegura que la sombra encontrará menos sitio. Y en ese murmullo hay siempre una advertencia amistosa que Lolo dejó en herencia: no olviden nombrar.
Si esta historia tocó algo en tu memoria, deja en los comentarios si conoces relatos parecidos en tu región y suscríbete para seguir compartiendo historias como esta, donde la ternura y la vigilancia se crucen en los límites del mundo.